Hola a todos, soy Daniela y en este video vamos a resolver este ejercicio. Dice, según la tabla que tenemos aquí, determina los valores de la media aritmética, la mediana, la moda para datos agrupados. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vemos la tabla, nos da los intervalos, nos da el valor de xy y el valor de fi minúscula, que es la frecuencia absoluta. Y vamos a recordar primero cómo se calcula el xy por si acaso no les dan de dato. El xy se calcula sumando el valor de los intervalos, los límites. 130 más 150 nos da 280, dividimos para 2 y obtenemos el 140. Y así con todos los valores de los intervalos para calcular xy. Ahora, lo primero que vamos a hacer es sumar todas las fi que tenemos aquí. 5 más 7 más 12 más 4 y tenemos 28, que es el valor del número de términos en total. Luego vamos a calcular la fi mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada, y empezamos poniendo el mismo valor de la fi minúscula aquí y vamos a ir sumando el valor que tenemos bajo cada uno. 5 más 7, 12, 12 más 12, 24 y 24 más 4, 28. El último valor de fi siempre coincide con el valor de n. Después vamos a calcular xy por fi. Entonces tenemos que multiplicar las xy por el valor de fi minúscula. 140 por 5 tenemos 700, 160 por 7, 1120, 180 por 12, 2160 y 200 por 4, 800. Necesitamos hacer la sumatoria de estas cantidades, sumar 700, 1120, 2160 y 800 y obtenemos 4780. Ahora vamos a calcular primero el valor de la media aritmética. La media aritmética se va a calcular con la sumatoria de xy por fi y vamos a dividir para n, que es el número de términos. Entonces tendremos 4780 sobre n, que es 28. Al hacer la división nos va a quedar 170,71, que es el valor de la media aritmética. Después vamos a calcular la mediana. Para la mediana necesitamos primero el cálculo de n sobre 2. N es 28, dividimos para 2 y tenemos 14. Este valor nos va a servir para el cálculo de la mediana. La fórmula de la mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos fi mayúscula menos 1 sobre fi y multiplicado por la amplitud. Vamos a reemplazar. Para escoger el límite con el que vamos a trabajar, nos vamos a basar en este número. N sobre 2 nos queda 14. Yo voy a buscar en mi fila de fi, en mi columna de fi, el inmediato superior a 14. Tenemos 12 y 24, que es el inmediato superior. Entonces voy a trabajar con todos los valores en ese intervalo. Entonces el límite inferior en ese intervalo sería 170, que está aquí, el valor del límite, más n sobre 2 que habíamos calculado, que es 14, menos fi menos 1 se refiere al valor de fi, pero como dice menos 1 me refiero al valor que está arriba, o sea 12, sobre fi, que es la frecuencia absoluta, que en este caso, en este intervalo es 12, y multiplicado por la amplitud, que es la diferencia que existe de un intervalo a otro. De 190 menos 170 nos queda 20, ese es el valor de la amplitud. Para el cálculo de la mediana recordamos que primero debemos resolver esta fracción, 14 menos 12, dividir para 12 y multiplicar por 20. Y al final le sumamos 170 en este caso. Ese es el orden en el que debemos resolver esta operación. Cuando hacemos esa operación en ese orden nos queda 173,33. El valor de la mediana. Recordemos que el valor de la mediana debe estar dentro del valor del intervalo, entre 170 y 190. No puede ser menor a 170 o no puede ser mayor a 190. Por lo tanto, hasta ahí estamos bien. Ese es el valor de la mediana. Y finalmente vamos a calcular la moda.
La fórmula de la moda es igual al límite inferior más delta F1 sobre delta F1 más delta F2 y multiplicado por la amplitud. Aquí lo que necesitamos es calcular delta F1 y delta F2. Delta F1 es referido al valor de la frecuencia absoluta, en este caso sería 12. 12 menos el valor de la frecuencia absoluta de arriba, o sea 7. Y abajo será el 12 también, el valor de la frecuencia absoluta, menos el valor de la siguiente frecuencia absoluta, que en este caso sería 4. 12 menos 7 me queda 5 y 12 menos 4 me va a quedar 8. Esos son delta F1 y delta F2. Vamos a reemplazar la moda. El límite inferior, que es el mismo que hicimos en la mediana, 170, más delta F1, que vale 5, sobre delta F1, 5, más delta F2, que es 8. Y multiplicado por la amplitud, que sabemos que es 190 menos 170, 20 de amplitud. Recordemos también el orden en la operación. Primero resolvemos la fracción 5 dividido para 5 más 8, o sea 13, 5 dividido para 13, multiplicado por 20 y sumado 170. De esa división obtenemos 177,69, que es el valor de la moda y que también debe estar dentro del intervalo entre 170 y 190, no mayor y no menor. Ese ha sido el cálculo de la moda media y mediana en datos agrupados. Gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.